¿Y cómo sabemos cuál es el fruto de vivir esa vida llena del Espíritu Santo? Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantan y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un poco difícil chismear, murmurar, hablar mal de una persona mientras que estás cantando himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor, dando gracias. ¿Amén? Uy, Brian, ya estás tocando carne con eso. Aquí vemos lo contrario a lo que es la división, el chisme, la murmuración y el egoísmo. Sino es una persona rendida a Dios. Una persona siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y ahora hemos pasado una semana aquí en Coronilla de oración. Algunos temprano a las 6, orando. Otros llegando a las 7:30 de la noche para orar. Y nunca voy a juzgar a las personas que no han llegado, que no pueden llegar. Cada uno tiene su situación, etc. Pero yo quiero decirles eso, y no es una ley, pero sí quiero animarles que la siguiente vez que tenemos una semana de oración, quiero animarles a venir y participar. Si no todas las noches, todas las mañanas. No. Pero hablando en serio, ¿qué es lo que pasa? Orando juntos, las cosas cambian. Las cosas cambian porque, en primer lugar, entendemos mejor las cosas con la oración. Entendemos mejor las cosas porque comenzamos a presentar nuestras situaciones, nuestros problemas al Señor, dejamos las cosas en sus manos, alabamos al Señor juntos y Dios cambia nuestra mentalidad. Quizás antes estoy pensando, ese Walter, no sé, no me agrada mucho. Ese Walter que siempre para ahí. ¿Por qué no toma asiento? Y cuando comienzo a orar con Walter, en vez de estar ahí, ese Walter es ese Walter. Comienzo a amarlo con el amor de Cristo, porque algo espiritual, algo lindo pasa cuando oramos juntos. Cuando no oramos juntos, ahí es más fácil para Satanás dividirnos. Cuando dejamos nuestras preocupaciones en las manos del Señor, somos libres para ministrar a otros. Porque si yo estoy siempre preocupado, estoy pensando en mi vida, en mi persona. Ni veo que tú estás ahí. Tú puedes estar ahí llorando, amargo, no sé. Y yo, tan centrado en mi propia vida, ¿no? Pero cuando oro, dejo mis cosas en las manos del Señor y soy libre para ver cómo estás tú. Si no oramos juntos, va a haber esa falta de unión, de amor fraternal entre nosotros. Y por supuesto, necesitamos como personas y como iglesia, discernimiento. El discernimiento en la Biblia es tan importante y empieza cuando yo discierno las cosas conforme a la palabra de Dios. No pensar como yo siempre he pensado, como el mundo me enseña, ni siquiera como otros me dicen que son cristianos, sino vivir mi vida basada en lo que dice Dios en su palabra con la sana doctrina, la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay algunos falsos profetas hoy en día que si tú no estás en la palabra, si tú no estás en la oración, te van a engañar. Hay hermanos que han salido de aquí porque se han metido en doctrinas no bíblicas, doctrinas de hombres. Y me da pena. A veces son cosas tan sutiles.
A veces son cosas que para mí son obvias, quizás para otros no. Betty y yo conocemos una mujer, la conocemos hace 20 años. Es cristiana más de 20 años, supuestamente, no sé. Antes iba a la iglesia de Calvary Chapel en Miami Beach, ya no va a otra iglesia. Pero anteayer puso en Facebook 12 cosas que los cristianos hacen que piensan que son normales, pero van en contra de la palabra de Dios. Yo pensé, ay, qué interesante. Voy a leerlo. Algunas cosas buenas, bíblicas, pero otras cosas, por ejemplo, puso ahí, comer lagarto. Si tú comes lagarto, vas al infierno. Así decía. Y ella había colocado eso en su Facebook. Y pensé, ¿qué pasó con el libro de Romanos? Gálatas? ¿Qué pasó con Colosenses? ¿Qué pasó con el libro de Hechos? Cuando Dios manda a Pedro esa visión y dice, mate y come. ¿Se acuerdan? Y Pedro dice, jamás, Señor, jamás he comido algo inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que he llamado puro. Lo que pasa es que hay personas que todavía se confunden lo que vemos que Dios mandó a su pueblo judío en el Antiguo Testamento para distinguirlos a ellos entre los demás pueblos y lo que Dios manda para nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Cristo es cierto que no vino para quebrantar la ley, sino para cuidarla, para guardarla. Y lo hizo. Lo cumplió. Y ahora estamos libres. Felizmente puedo comer mi lagarto. Me encanta. El lagarto es tan rico. Pero más importante, porque quizás vas a pensar, es una tentación para mí, Brian. Yo no comería lagarto. Pero el asunto es ver que la salvación no es por comer lagarto o dejar de comerlo. Es por la gracia, por medio de la fe. No es por obras, sino es don de Dios. Pero hay esa confusión, ¿no? Otra cosa que es, bueno, en mi caso van a entender por qué me molesto con eso un poco. Lo digo con sonrisa. Otra cosa en la lista, hacerse tatuajes. Y cita el pasaje en la Biblia del Antiguo Testamento en Levítico, que dice en la Biblia en castellano que no debemos de hacernos tatuajes. Y puso ahí también, la persona que se hace tatuaje va al infierno. Pero no ha entendido el contexto ni lo que significa este versículo en hebreo. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento la gente no hacía tatuajes como nosotros hacemos hoy día, sino que la gente se cortaba. Y la gente se cortaba para rendir homenaje a sus dioses. Entonces, si tú te haces un tatuaje y te cortas clamando a tus dioses, sí estás en un problema. ¿Se acuerdan cuando Elías llamó fuego del cielo? Antes pidió a los profetas de Baal. Les dijo, ok, ustedes primero, armen su altar, llaman a sus dioses para que manden fuego, y llamaban y llamaban y clamaban y clamaban y no pasó nada, hasta que comienzan a cortarse también. Esa es la idea. Cortarse y ahora no estoy diciendo que todos tienen que salir y hacerse un tatuaje hoy día. Es algo personal. Pero la salvación no es por hacerse un tatuaje o dejar de hacerlo. Otra cosa, toditos los hombres aquí, según este artículo, se van al infierno. ¿Por qué? Porque cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice que el hombre no debe cortar la punta de la barba. O sea, si tú te has afectado hoy día, según la ley del Antiguo Testamento, tú te vas al infierno. Y yo también, porque aunque tengo barba, he cortado la punta de la barba. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Hay gente que cree esas cosas porque no sabe discernir conforme a la palabra de Dios. Cosas que un cristiano que tiene un poco de tiempo en la fe debe haber entendido ya. Distinguir entre las leyes para los judíos y la gracia del Señor para nosotros. El nuevo pacto. Qué importante es estudiar bien la palabra de Dios. Y ahora dice
Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Yo sé bien, dice Pablo aquí, que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Y el sentido es que Pablo está diciendo, ahora mismo, entre ustedes hay algunos que parecen ser buenos cristianos, buenos, que van a ser buenos líderes, pero no son, sino que son lobos. Y ni Pablo sabía quiénes eran. Leí hace una semana, quizás dos, que un pastor dijo algo bien cierto. Dijo, en nuestro tiempo, ninguno puede escoger a su Judas Iscariote. Cristo sí escogió a lo suyo, pero nosotros no. De vez en cuando se presentan, vienen. Y lo más curioso es que esos aparentemente empezaron bien la sana doctrina. Y poco a poco vemos que se van desviando. Hay un pastor que yo antes escuchaba mucho, ministra en la India, un siervo de Dios. Y ahora me cuentan que cuando viaja por la India es prácticamente el Papa ahí, porque tiene su anillo y todo eso, y cuando la gente ve a él como pastor, la gente tiene que besar su anillo. Este hombre empezó bien. He leído sus libros, he realmente disfrutado sus libros, y ahora se ha desviado. Empiezan bien y terminan mal, y tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, no hacen discípulos conforme a la imagen de Cristo, sino conforme a su imagen de ellos. ¿En qué sentido? Te enseñan seguirles a ellos, escucharles a ellos, en vez de aprender a escuchar, estudiar la palabra de Dios y consultar a Dios, tener tu propia relación con Dios. O sea, siempre quieren que nosotros dependamos de ellos. En mi país, y sé que llegó aquí también, no sé cómo lo llevaban aquí, pero en mi país en los años 70 había el movimiento de los pastores. ¿Qué era eso? Que tú dependías del pastor para todo. Mi esposa conoció a Cristo en una iglesia así. Tanto así que un día estábamos conversando con una amiga de mi esposa en mi casa, llega y sabíamos que iba a comprar un auto. Y preguntamos, Claudia, ¿ya compraste tu auto? No se pudo todavía porque el pastor no pudo acompañarme. Lo que pasa es que el pastor me tiene que decir qué color de auto tengo que comprar. Falsos, ¿no? Te dicen lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que creer, cómo tienes que comportarte, y no es nada basado en la palabra de Dios, sino en lo que ellos desean. Es importante discernir. También debo discernir en cuanto a mi estado espiritual como persona delante de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que el corazón es engañoso? A veces yo puedo pensar, yo estoy muy bien, estoy recontra bien. Y Dios me mira y me confronta con la palabra y veo que estoy recontra mal. Y a veces es lo contrario. Yo podría pensar, hoy estoy recontra mal, no hay esperanza para mí. Y Dios me dice, levántate, Brian, tú eres mi hijo. Ay, gracias, Señor. Discernir. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que las espadas de los dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene que hacer su obra en mi corazón, en mi vida. Qué importante es eso. Yo me quedé pensando en estos días. Nadab y Abiú, Levítico 10, ellos habían pasado 7 días en la presencia del Señor, pero la presencia del Señor nunca llegó a su corazón de ellos. Terminaron mal. Me quedé pensando,
¿Cómo hubiese cambiado la historia si ellos, al escuchar la voz de Dios, estar en la presencia de Dios, hubiesen dicho, Señor, sí, no podemos hacerlo nosotros, necesitamos de ti. Ayúdanos, oriéntanos, Señor, ministranos, cámbianos, Señor. Estarían ministrando en Levítico capítulo 11. Pero ya no están ahí porque se han muerto. En vez de volverse más humildes, más piadosos, dependiendo más de Dios, se volvieron más orgullosos, más autosuficientes. Ay, no necesitamos el fuego de Dios porque podemos hacer nuestro propio fuego. Y más egoístas, por supuesto. No pensaban en el pueblo, pensaban en ellos. Una pregunta, ¿Nadab y Abiú tenían un llamado de Dios? Sí, claro que sí. Eran hijos de Aarón. Tenían que ser sacerdotes para el Señor. Algunos, lamentablemente, sacan un versículo fuera del contexto que dice, el llamado de Dios es sin arrepentimiento. Y usan este versículo para decir, bueno, no importa si yo soy pastor y he cometido adulterio 3 veces y estafado a la gente porque el llamado de Dios es sin arrepentimiento. Voy a seguir. Hermanos, no es así. Este versículo no se trata de mi salvación personal ni de mi llamado en el Señor, sino se trata de Israel, que Dios nunca, jamás abandonará a su pueblo. Nadab y Abiú, por no haber hecho caso al Señor, terminaron quemados. Yo he visto tantos casos así. Cristianos con llamados, diferentes llamados. Y cuando empiecen sirviendo con humildad. No les importa si tienen que limpiar el baño, no les importa si tienen que lavar platos, no les importa si alguien les dice gracias o no. Solo quieren servir con humildad. Y poco a poco vemos que Dios los está levantando. Vemos que sí tienen un llamado. Y de repente, pasando un poco de tiempo, le decimos, ok, tú vas a ser el encargado de tal ministerio. O quizás en el mundo secular, su llamado es ser buen empresario. Y Dios comienza a bendecirlos. Y son humildes. Y cada vez que lo hacen bien, dicen, bueno, el Señor, Dios está conmigo. El Señor está conmigo. Y poco a poco entra el orgullo. Ya no dan la gloria al Señor. Les dan un puesto superior. Y claro, es que soy inteligente, es que soy capaz, ¿no? Y Dios se desaparece de su vida. Entra el orgullo. Los que han sido siervos humildes llegan a ser líderes orgullosos. Y al final pierden todo. Tenían un llamado. Eran aptos para enseñar, aptos para liderar, ser usados por Dios. Y lo más triste es que muchas veces ni se dan cuenta de lo que ha pasado. Un hombre muy capaz, lleno de Dios. Una fuerza increíble. Sansón. ¿Se acuerdan de él? Nunca había tomado vino ni sidra desde su niñez. Iba creciendo. Sus padres temían a Dios. Un hombre con una fuerza única. ¡Wow! Pero conoce a Delila. Y ella comienza a preguntarle, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? Y un día, Delila corta su cabello. Y él se levanta y piensa que todo va a ser igual. Entran los enemigos, los filisteos, y él piensa que va a matarlos y ellos le quitan los ojos. Felizmente, Sansón no perdió la salvación. Lo sabemos porque en Hebreos capítulo 11 figura en la lista de los héroes de la fe. Que eso me sorprende realmente. Si yo fuera Dios, no pondría a Sansón ahí. Dios es tan grande y tan misericordioso, ¿no? Qué lindo, ¿no? No perdió la salvación, pero sí perdió la vista. Y perdió muchas oportunidades
Dice el pasaje que no ha sido exactamente el cabello, sino que el Espíritu de Dios se había ido. ¿Cuántos líderes, cuántos hombres, cuántas mujeres llamados, listos para servir al Señor? Entra el orgullo y sin darse cuenta, pierden todo. Me hacen recordar de dos hombres que conocí brevemente en Canta, la Sierra de Lima. Estábamos ahí sin darnos cuenta, llegamos cuando Canta estaba de fiesta. Todos estaban tomando. Estoy caminando por la callecita una noche mejor dicho, caminando así, y se saca un burro con dos hombres montando el burro, ¿no? Y de lejos veo que están borrachos. Y cuando llegan a 1 metro más o menos de distancia, uno extiende la mano y me dice, hola, y se cae del burro. Y se cayó, pero feo. Pero ni se dio cuenta porque estaba tan tomado. Estoy seguro que el día siguiente se levantó con moretones, cosas así, ¿no? Y muchas veces es lo que pasa con la persona que poco a poco comienza a ver que no necesita de Dios. Levítico capítulo 10, versículo 12 dice, entonces Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, los hijos que le habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar. Se trata de una ofrenda muy santa. O sea, para discernir bien las cosas tenemos que siempre andar en humildad. Sin levadura. La levadura, ¿qué hace? Hincha, eleva. Lo que es de este tamaño termina así. Así hace el pecado en nuestras vidas, ¿no? El orgullo. Y siempre dice cerca del altar, cerca de la cruz. Nunca olvidarnos de dónde venimos. Nunca olvidarnos de que todo depende de la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. Estamos en problemas cuando el pastor o cualquier persona comienza a explicar el Evangelio y terminamos pensando otra cosa porque decimos, eso ya lo sé. Eso ya lo escuché muchas veces. Ya soy cristiano. Cuando tú comienzas a pensar así, estás en peligro. Porque la parte más céntrica de nuestra fe es el Evangelio. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros para que nosotros podamos ser perdonados, limpiados y tener la vida eterna, una relación personal con Cristo. Entonces, el discernimiento es protección para nosotros. Es protección para nosotros.